El hombre que se enamoró de la Llorona. Capítulo 1. La luna brillaba débilmente sobre el pequeño pueblo, iluminando las calles empedradas por donde caminaba don Aniceto, un hombre de unos 50 años, con el rostro curtido por los años y los excesos. Antaño había tenido una buena familia, pero su terquedad y su amor por la bebida le costaron su matrimonio. Su esposa lo había dejado, llevándose a sus hijos lejos de él, harta de sus borracheras y de sus promesas rotas. Ahora, don Aniceto era solo un hombre solitario que terminaba sus días en las cantinas, ahogando su tristeza en aguardiente. Como todas las noches, salió tambaleándose de la taberna del pueblo. Apenas podía mantener el equilibrio, pero aún así emprendió el camino a casa, cruzando por el viejo puente de madera que marcaba el límite del pueblo. A esas horas no se escuchaba más que el canto de los grillos y el lejano ulular del viento. Pero esa noche fue distinta. Apenas cruzó el puente, vio a una mujer sentada en una piedra a la orilla del río. La tenue luz de la luna apenas dejaba ver su silueta, pero él distinguió su largo cabello negro y su vestido blanco que parecía brillar con un resplandor tenue. Su rostro, aunque borroso por el efecto del alcohol, le pareció el de una mujer hermosa. «Buenas noches, señorita. ¿Qué hace usted aquí tan sola?», preguntó con la lengua enredada por la borrachera. La mujer no respondió, solo giró lentamente su rostro y lo miró fijamente. Sus ojos eran oscuros, profundos, como si en su interior guardaran un abismo sin fin. Don Aniceto sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero estaba demasiado ebrio para reaccionar con prudencia. Ella esbozó una ligera sonrisa y sin decir una sola palabra, se levantó y comenzó a alejarse lentamente. Fascinado, don Aniceto la siguió con la mirada hasta que la figura de la mujer desapareció en la neblina del camino. Desde esa noche, su vida cambió. Cada día, después de su jornada de trabajo, en lugar de ir directamente a la cantina, caminaba hasta el puente con la esperanza de volver a verla. Algunas noches ella aparecía, siempre en el mismo lugar, siempre en silencio. Él le hablaba, le contaba sus penas, le recitaba versos que apenas recordaba de su juventud. Y aunque ella jamás le respondía, él sentía que le escuchaba, que le comprendía. Sin darse cuenta, se enamoró. Pero un día, la mujer dejó de aparecer. Don Aniceto la esperó noche tras noche, sentado sobre la misma piedra donde solía verla, con una botella en la mano y la esperanza en el pecho, pero ella no volvía. Su ausencia lo desesperaba. Se sentía inquieto, como si su alma misma se marchitara sin su presencia. Entonces ocurrió lo impensable. Aquella noche, mientras aguardaba en el puente, un sonido helado rompió el silencio de la madrugada, un llanto desgarrador. Profundo y lleno de tristeza. La piel de don Aniceto se erizó. A lo lejos, entre la neblina, vio una figura sentada en la misma piedra. Era ella. Corrió hacia la mujer con una mezcla de emoción y alivio. Pero cuando estuvo a pocos pasos de ella, algo hizo que su corazón se detuviera. La mujer levantó el rostro lentamente, y su piel pálida y hermosa se había transformado en un rostro cadavérico, con ojos vacíos y una boca deformada por el sufrimiento. No era una mujer, era la Llorona. Don Aniceto sintió que el alma se le escapaba del cuerpo. Quiso correr, pero su cuerpo no le respondía. Sus piernas estaban débiles por el alcohol y el miedo lo paralizaba. La Llorona se levantó con lentitud, extendiendo sus brazos cadavéricos hacia él. Su llanto ahora era un grito de agonía.
¡Mis hijos! Don Aniceto intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. La aparición se acercaba cada vez más y él apenas podía mantenerse en pie. Desesperado, rebuscó en su mochila y encontró una botella de aguardiente que aún tenía un poco de líquido. Sin pensarlo, la arrojó con todas sus fuerzas a los ojos de la Llorona. El licor salpicó su rostro espectral y un chillido agudo resonó en la noche. Aprovechando su distracción, Don Aniceto reunió todas sus fuerzas y corrió como nunca antes lo había hecho. Llegó a su casa temblando y sudando frío. Golpeó la puerta con desesperación hasta que su hermana le abrió. ¡La ve! Era la Llorona. Me quería llevar. Su hermana, harta de sus borracheras y cuentos absurdos, solo suspiró y cerró la puerta en su cara. Desde aquella noche, Don Aniceto no volvió a ser el mismo. Al principio pensó que todo había sido producto del alcohol, una simple alucinación provocada por su estado, pero cada vez que intentaba convencerse de eso, el recuerdo del rostro espectral de la mujer lo hacía estremecer. Lo peor era que no había sido solo un encuentro aislado. Cada noche, cuando intentaba dormir, escuchaba susurros fuera de su ventana. Eran murmullos suaves, casi imperceptibles, pero estaban ahí. A veces, el viento arrastraba un lamento lejano, un llanto débil que helaba la sangre. Don Aniceto comenzó a perder el sueño. Dejó de beber por un tiempo, pensando que tal vez el alcohol lo había llevado a ver cosas que no eran reales. Sin embargo, el miedo seguía ahí. Cada vez que pasaba por el puente, sentía que alguien lo observaba. Algunos días después, mientras caminaba por el mercado del pueblo, se encontró con un viejo amigo, Gumersindo, otro bebedor empedernido que solía acompañarlo en sus noches de juerga. «Aniceto, te ves terrible, compadre. ¿Qué te ha pasado?» Aniceto, con los ojos hundidos y las manos temblorosas, se acercó y le contó todo lo que había vivido. El encuentro con la mujer, el llanto aterrador, el rostro cadavérico y cómo ahora sentía que lo seguían en todas partes. Gumersindo se rió, dándole una palmada en la espalda. «¡Bah! ¡Puras historias, Aniceto! Seguro fue el aguardiente jugándote una mala pasada». Pero cuando Aniceto insistió, Gumersindo dejó de sonreír. Su rostro cambió y con una voz más seria le dijo: «Dicen que la Llorona no aparece por casualidad. Si te buscó, es porque quiere algo de ti». Aniceto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, un golpe seco en su ventana lo hizo saltar de la cama. Su corazón latía con fuerza. Se quedó inmóvil, esperando que fuera solo el viento. Pero entonces lo escuchó claramente. «¡Ay, mis hijos!». La voz de la Llorona se filtró a través de las paredes, gélida y desgarradora. Aniceto sintió un pánico incontrolable. Se levantó de golpe y corrió hacia la puerta de su casa, pero justo cuando iba a abrir, se percató de que no estaba solo. A la luz de la vela que parpadeaba en la habitación, vio una sombra de mujer reflejada en la pared. Su respiración se entrecortó. Se giró lentamente. Y ahí estaba, la misma mujer que había amado, pero con un rostro deformado por el sufrimiento. Los ojos hundidos, la piel marchita, la boca entreabierta en un lamento eterno. «¡Déjame en paz!», gritó. Pero su voz sonó débil. La Llorona avanzó lentamente, flotando sobre el suelo, con sus manos huesudas extendidas hacia él. Aniceto sintió que sus piernas no respondían. El terror lo había paralizado. Entonces, en un último esfuerzo por salvarse, cerró los ojos y empezó a rezar con todas sus fuerzas. «Padre nuestro, que estás en los cielos». Su voz temblaba, pero no dejó de repetir la oración. Cuando abrió los ojos, la Llorona había desaparecido.
Esa noche, Aniceto entendió que estaba en peligro. La Llorona lo había marcado. Ahora la pregunta es, ¿qué quería de él? ¿Podría escapar de su maldición o estaba condenado a su destino? ¡Continuara!